Saludos amigos, aquí estamos en Más Allá de las Noticias. Hoy tenemos una entrevista con Bruce Alan Block. Bruce es un abogado de más de 25 años de experiencia y se ha especializado en los últimos años en el asunto, con el tema de la marihuana. Incluso escribió un libro al respecto, cuando se legalizó cuando se aprobó la legalización de la marihuana recreativa, ¿no? Médica, exacto. Médica, en 2008. Exacto. Bruce, la primera pregunta que te tengo es la siguiente. En las pasadas elecciones se aprobó la legalización de la marihuana recreativa, es decir, no como en la elección anterior donde se aprobó el uso para fines medicinales. Esta fue ahora para fines recreativos. ¿Hasta qué punto, cuáles son los alcances de esa ley y hasta qué punto se puede decir que se legalizó la marihuana? Honestamente, en mi opinión, no se legalizó. En pocas palabras, no se legalizó. La gente del Estado que votaron en esta ley, en mi opinión, la meta de esta ley no era legalizarla tanto como quitar las prohibiciones y porvenir las leyes criminales. Entonces, el objetivo era más despenalizarla. Despenalizarla, porque las leyes criminales siguen vivos. Las leyes que ¿Estatales o federales? Los dos. Los dos. Estamos hablando, esta ley que que fue pasada por los votantes. Solamente Pero yo me pregunto, si los votantes aprobaron una ley despenalizando la marihuana, ¿eso no deroga, elimina las leyes anteriores estatales contra la marihuana? Exactamente. Y, por ejemplo... ¿Pero la deroga o no la deroga? O sea, ¿la elimina o no la elimina? No lo elimina. No lo elimina. Por ejemplo, no puedes fumar marihuana bajo ninguna ley en público. Entonces, si te agarran fumando en público, es una infracción civil. Pero hay otras cosas. Cuando se habla de infracción civil, para que los televidentes entiendan, quiere decir que no lleva cárcel. No, es como una ticket es como una multa. Es una multa de $100. Como un ticket de alta velocidad. Una infracción. Una infracción civil. Hay ciertas cosas, si uno los hace, que completamente quita la protección de esta nueva ley. ¿Como cuáles, por ejemplo? Manejar fumando. Bajo la influencia de la marihuana. Es lo mismo que manejar bajo la influencia de marihuana. Porque la ley de DUI dice que es conducir bajo la influencia de sustancias, ¿no? No exactamente tiene que ser licor. No, exactamente. Manejando ebrio o tomado es típicamente asociado con el alcohol. Correcto. Pero también uno puede ser convicto o ser, ¿cómo se dice? Perseguido, sí. Perseguido. Si uno trae sustancias ilegales en su sangre, por ejemplo, cocaine, methamphetamine. O cualquier otro tipo de medicamento que sea... Que no es por una receta de médica. Una farmacia. ¿Y un Valium, por ejemplo, que te pone a dormir? Un Valium es una receta de un doctor. Correcto. Pero si afecta tu habilidad de manejar, te pueden poner cargos por manejar bajo la influencia de Valium. Del Valium. Sí. Pero en ese ejemplo, no es... tienen que demostrar que tu habilidad de manejar el auto fue ¿cómo se dice? Afectado materialmente. Exacto.
o sea, uno puede morir de tomar demasiada agua. Es el ejemplo que yo uso. Si tomas demasiada agua muy rápido, tú puedes ahogar, aunque ni estás cercano ni un lago. Ajá. Cualquiera, si tomas, por ejemplo, una pastilla para dormir y manejas, aunque esta pastilla fue dada por el doctor, si afecta tu habilidad de manejar, tú puedes ser arrestado por eso. y perseguido. Perseguido por Prosecuted. eso. Y en el caso de la marihuana, por ejemplo, antes de diciembre, si tenías marihuana en tu sangre, y sabemos que marihuana era una droga prohibida. Es una droga prohibida. Y resta en el sangre. Si, por ejemplo, uno lo fuma ahora, más o menos 3 a 4 semanas, sigue. Todavía se mantiene ahí. Se mantiene, exactamente. Y antes de diciembre 8, cuando la nueva ley empezó, si no traías una tarjeta médica, te podían poner cargos por cualquier cantidad de marihuana en tu sangre. Una vez se aprobó la marihuana para fines medicinales, se abrieron algunos dispensarios aquí en Grand Rapids. Sí. Pero ahora mismo están pero todavía hay muchas regulaciones. Supuestamente. Por ejemplo, los dispensarios, de la ubicación de los dispensarios. Sí. En el 2016 pusieron otra ley para poner reglas, para dar licencias para gente que cosechan, los que lo transportan de punto A a punto B. ¿Grand Rapids no había dado licencia para eso? Grand Rapids no ha autorizado. Lo que pasa es que en la ley de 2016, aunque acuérdese, esa ley nada más enfocado en marihuana médico. Entonces crearon 5 licencias y una manera de agarrar licencias, pero dejaron cada ciudad, cada township, no sé la palabra, cada ciudad, village, cada población, cada township, y hay 1,800 quizás en Michigan. Cada uno tiene la habilidad de decir, yo no quiero una dispensario. Exacto, sí. Yo no quiero que lo cosechen, no quiero que la vendan en mi comunidad. Pero en el caso, por ejemplo, de Hudsonville, no sé si viste que el alcalde de Hudsonville, el mayor, dijo que ellos no iban a permitir ni aceptar la marihuana en Hudsonville. Y están completamente en su derecho de prohibirlo. Pero pueden poner cargos a una persona, por ejemplo, que fume marihuana en su casa, porque la ley que se aprobó ahora lo permite. No pueden poner cargos, pero si uno va caminando en la Main Street, ¿cómo se dice? La calle, sí. La calle principal, ¿no? Que Main Street. Los hispanos aquí hablamos mezclados. Yo también mezclado. Si estás caminando ahí en Main Street, Holland, donde están todas las tiendas y todo lindito, y ahí estás fumando, pues te pueden dar una infracción, pero es infracción ahora, no es un delito penal o criminal. La ciudad de Grand Rapids había hecho anteriormente algo parecido, independientemente de esa ley. Había despenalizado hasta cierto punto la marihuana, en el sentido de que convirtieron en infracción el hecho de que te encontraran fumando. Pero nada más se aplicaba a las policías de Grand Rapids. Exacto. O sea, es lo que mucha gente no entendieron. Porque y creyeron que podían hacerlo en Kenwood, en Wyoming. Más, si te paraba un policía estatal, él no está bajo la regla de Grand Rapids, y él puede escribir el crimen estatal, que es un delito criminal. O sea, la marihuana se ha despenalizado prácticamente en el caso de los usuarios, o sea, la gente que la usa. En su casa o en su porche,
¿cómo se pero dice? no en la Porch, comercialización. Sí, el porch, pero no en la comercialización, ¿no? No. Entonces quiere decir que el negocio de la marihuana sigue siendo un negocio ilegal, sigue siendo narcotráfico. Bueno, federalmente, Sí. completamente 100%. Los federales no reconocen ningún tipo de marihuana médico ¿Y cómo trabaja deportiva. esa diferencia? Porque entonces, por un lado, en el Estado permiten un dispensario de marihuana, pero Sí. por otro lado, para el gobierno federal, para los Marshall, eso es un narcotráfico. Sí, completamente. Lo que los federales han dicho es, si un estado decida que quiere tener marihuana médico Sí, o deportiva, sí. deportiva, Sí, recreativa, ya. recreativa, Ajá, ok. recreativa, sí. No nos vamos a interferir, Ya. al menos de que lo están tratando de vender. Si están siguiendo las leyes estatales, si no lo están tratando de dar a niños Sí. o menores de edad y si no lo pasan de estado a estado, es cuando los federales y no es parte de gangas. Sí. Entonces hay como 4 o 5 cosas y los detalles que federales le ponen las básicamente han dicho no lo vamos a perseguir Sí. a esa gente si están siguiendo sus leyes de su estado, si no están parte de una ganga organizada, Sí. si no lo están tratando de vender a niños, Sí. si no hay armas Ya. involucrado y si no lo están pasando de estado a estado. Entonces sigue siendo completamente ilegal al nivel federal. Lo que pasa es que hay 2 reyes. Tienes el rey de Michigan Y la del federal. y el federal. La ley que se aprobó, que aprobaron los votantes en las pasadas elecciones, realmente no está en práctica todavía en su totalidad, ¿no? Sí está Sí. en efecto. Lo que pasa es que no hay dónde comprar. Okay. Y ni van a empezar bajo la ley, yo le llamo O sea, deportivo. la ley está trabajando, pero no se han permitido todavía ¿Dónde? los negocios de marihuana. Dónde venderla, Correcto. quién lo va a cosechar, Sí. y los dispensarios. ¿Así se dice dispensarios? Dispensario. Sí. Okay. Es bien interesante porque mucha gente piensa, es bueno que mucha gente no se equivoque y no piense que la aprobación de esa ley es una despenalización total de la marihuana. Yeah. La marihuana sigue siendo un producto prohibido. Sí, Entonces, básicamente. ya. Pero, si sigues las reglas, Correcto. si no tienes más de 2.5 onzas, Ya. si no lo estás vendiendo a otra persona, Sí. si no lo fumas en un lugar público, estás protegido. ¿Qué pasa entonces después de esta ley con las personas que están cumpliendo condena por haber sido arrestados fumando marihuana? Por ejemplo, gente que está arrestada por estar fumando marihuana en la calle. Yeah. Cuando lo arrestaron era una Sí. felony, Sí. pero ya es una infracción solamente. Entonces, otras personas que fueron también encarceladas por el tráfico, por la venta, el negocio de la marihuana, no tendrán posibilidades de reevaluar sus casos y lograr una reducción de la pena o la libertad. La gente, es buena pregunta. La gente que escribieron esta ley, Sí, al principio había una parte de esa ley, sí, la nueva, la que yo lo llamo la marihuana Recreacional. recreativa. Recreativa. Bueno, deportiva, ¿ok? Deportiva. Tenía una cláusula ahí donde se iba a perdonar, Sí. pero no pensaban que la gente que votaban iban a pasarlo con ese puesto, entonces lo quitaron. Entonces no hay un mecanismo automático Sí. donde se va a borrar o perdonar. Ok. Lo que he visto en otros estados están cambiando las leyes. Sí. Y están diciendo, no, pues gente que fueron convictos
por posesión más bien. Sí, posesión, exacto. O uso, que no es felonía, no llega a nivel de felonía. Y California también. Sí. Donde no llega a ser una felonía, Sí. vamos a borrar esos condenas, o sea, las convicciones, vaya. Sí. Ellos tienen que servir su tiempo todavía, pero vamos a borrar la convicción de su récord. Okay. Ahora, Michigan tiene una manera de borrar Sí. antecedentes. Yo los hago, Okay, interesante. pero es limitada. Sí. No es Pero es importante porque muchos jóvenes tienen problemas con antecedentes Yeah. y les da trabajo difícil conseguir un trabajo, Sí. hacer una serie de cosas Sí. por eso. Yeah. Y es importante que sepan que sí es posible, no que le van a borrar todo lo que ha hecho, si lo que ha hecho es grave, pero por lo menos si es posible, muchas cosas del récord de una persona pueden ser borradas. El año pasado ayudé a 10 personas a borrar felonies. Interesante. Pero la ley de Michigan es muy codo. Sí. Y fue dura. Para ser elegible Sí. o eligible, no puedes tener un gran récord. Okay. Nada más puedes tener una felonía. Okay. Y no más de 2 delitos criminales menores, misdemeanors. Okay. 2 misdemeanors y una felonía. Si tienes 3 misdemeanors o 2 felonías, no calificas. Sí. Si tienes una- Sospecho que esa ley lo van a modificar. Lo van a modificar un poco más. Ya lo modificaron en el 2015. ¿Cuál es tu opinión personal en torno al asunto ese de despenalizar la marihuana? ¿Tú crees que eso contribuiría a evitar el negocio del tráfico, el tráfico ilegal o el vandalismo, ese tipo de cosas? ¿O ayudaría a que los jóvenes también no caigan en convicciones? Mi opinión personal, Sí. Yeah. yo creo que lo que debían de haber hecho es, en vez de escribir esta ley, y esta es una copia de la ley. Eso es lo que te la doy. Yeah. La Constitución de los Estados Unidos no ocupa tanto espacio. No, de veras. Es verdad, es más corta. Esto es el ballot proposal, ¿ok? Sí. Mira cuántas páginas son. Yeah. Para mí hubiera sido mucho más sencillo. Esta ley de marihuana, tal y tal, Yeah. Y ya. ya. Porque lo que es jugar con esta ley y saber dónde y cuándo y cómo, hay que informarse. Sí, sí, Da mucho lugar a interpretaciones, ¿no? Y además, si no hagas algo correcto, Sí. por ejemplo, si tú puedes caer completamente fuera De la ley. de la ley Yeah. y las penalidades Son graves. son graves. Bueno, no tenemos tiempo para más. Bruce, ¿tienes algo más que piensas que crees que deba decirnos respecto a eso? Infórmase. Acabo de poner una página Ok. a mi website hablando de esta ley, explicando qué se puede hacer, cuánto se puede hacer, qué son las cosas prohibidas, las penalties por no seguir la ley exactamente como uno debe. Y tiene bastante información, yo se lo puedo dar. Tu website es el www.brucealanblog.com. .com. Yeah. Es sencillo. www.brucealanblog.com. Pero lo más importante es 2 puntos. No legalizó marihuana. Correcto. Y si vas a usar marihuana, infórmase exactamente lo que puedes hacer Y lo que no puede hacer, para que Exactamente. no lo pongan a hacer lo que no quiere hacer. Yep, exactamente. Nos vemos en otra entrega de Más Allá de las Noticias.